Buenos días desde Historia de España Podcast, una reflexión sobre el pasado para intentar comprender el presente. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en la sección de comentarios de nuestro blog www.spanistoryteacher.com o bien puedes enviarnos un correo electrónico a la dirección de oscar@spanistoryteacher.com. Hoy vamos a centrar el podcast en las relaciones entre Mussolini y el Vaticano. Como sabemos, a pesar del acercamiento que hubo entre el Vaticano y el Estado en tiempos de Giolitti, después de la, podríamos decir, neutra actitud o benévola actitud de la Santa Sede hacia Mussolini, el pleito jurídico que se abrió el 20 de septiembre de 1870 con el Reino de Italia a consecuencia de la toma de Roma y la abolición del poder temporal del Papa, permanecía todavía sin solucionar. Cavour en sus últimos meses no pudo resolver lo que se llamó la cuestión romana. Pío IX había rechazado el arreglo propuesto por la Ley de Garantías e imitado por todos sus sucesores se consideraba prisionero voluntario en el Vaticano. Aunque el rey no se inclinaba, podríamos decir, de manera especial a un acuerdo, el duce deseaba afianzar su poder con el eficaz refuerzo que hubiera constituido una reconciliación con la jerarquía católica. Al mismo tiempo, el Papa Benedicto XV, aconsejado por su secretario de Estado, el cardenal Gasparri, en el curso de su pontificado, quería resolver la cuestión romana. Su sucesor, Pío XI, compartía también este sentimiento. En enero de 1923 tuvo lugar el primer encuentro secreto entre Mussolini y el Papa. Sensible al principio de orden que representaba el fascismo y aprobando un régimen que hacía contrapeso ante una monarquía de tradición anticlerical. Las conversaciones fueron largas y delicadas, también obstaculizadas muchas veces por las pretensiones de Mussolini de totalitarismo político y sindical. En noviembre de 1926 se esbozó un primer proyecto de acuerdo que los negociadores oficiales, el consejero de Estado Barone y por el Vaticano el cardenal Gasparri y el letrado Pacelli, hermano del futuro Pío XII, ponen, podríamos decir, a punto en discusiones que se prolongaron hasta principios de 1929. El 11 de febrero de 1929 es firmado el conjunto de los documentos conocidos con el nombre de Pactos de Letrán. El nombre viene del palacio en el que se desarrolló la ceremonia. Se componía básicamente de tres documentos. El tratado reconocía el poder temporal y la soberanía internacional del Papa sobre la ciudad del Vaticano, como sabéis, minúsculo estado de aproximadamente 0,4 kilómetros cuadrados. Neutral e inviolable, formado por los palacios pontificios enclavados en la Ciudad Eterna y la residencia de Castel Gandolfo. El Estado italiano se comprometía a respetar la integridad y a garantizar la plena libertad de las comunicaciones con el exterior y la celebración de los cónclaves. Concedía a los cardenales los honores reservados a los príncipes de la sangre de la Casa de Saboya y asimilaba los crímenes y delitos cometidos en Italia contra el soberano pontífice a los perpetrados contra el rey. El catolicismo romano se convertía en la única religión del Estado. Además, el Papa reconocía el reino unitario y la fijación de su capital en Roma. La Convención Financiera, a propósito de la cual Pío XI declaraba en el preámbulo haber limitado sus exigencias con objeto de posibilitar un compromiso que tendiese a compensarle por la pérdida de las posesiones temporales. Italia se obligaba a hacer entrega al Vaticano de la suma de 750 millones de lira en efectivo y la garantía de 1.000 millones de liras en renta consolidada italiana al 5%. Por otro lado, el concordato establecía el libre ejercicio del culto, el compromiso de mantener el carácter sagrado de la ciudad eterna, la absoluta autoridad de la jerarquía sobre el clero, tanto para el nombramiento como para la posesión o la gestión de los beneficios, con la condición de presentar previamente los candidatos a las sedes episcopales para la aprobación política del poder civil. El plano de las diócesis debía ser modificado eventualmente de común acuerdo. Las comunidades religiosas nacionales recibirían la personalidad civil y los compradores de bienes de la Iglesia eran absueltos de las sanciones eclesiásticas a las que se habían incurrido y confirmados en su posesión.
Los clérigos, por otro lado, estaban exentos del servicio militar y las personas que hubieran abandonado la Iglesia no podían llevar la indumentaria religiosa ni recibir empleos del Estado que les pusieran en contacto con el público. Particularmente importante fue el artículo 34, que reconocía el matrimonio religioso todos los derechos civiles, mientras que la enseñanza de la doctrina católica era introducido en las escuelas primarias y medias. Las organizaciones católicas eran reconocidas en la medida en que se movieran fuera de todo partido político. En conjunto, este acuerdo venía a ser un convenio más bien favorable al Reino de Italia, que se arrancaba de alguna forma la espina de la cuestión romana, mientras que el concordato concedía al Papa ventajas muy importantes y la convención financiera consolidaba una tesorería vaticana poco floreciente. Pío XI había logrado resolver el irritante conflicto que ponía en tela de juicio la soberanía pontificia en la cuna misma de la Iglesia. Era en este sentido un éxito irrefutable. Ahora bien, esto no solucionó, podríamos decir, todas las diferencias que había entre el fascismo y el papado. Se fueron habiendo gradualmente diferencias entre las concepciones totalitarias del Duce en materia de educación y enseñanza y el deseo de la Iglesia de ver estos dominios reservados a la competencia de la religión y de la familia. El conflicto se agudizó en 1931 ante el alistamiento de la juventud en las formaciones paramilitares y deportivas de la dictadura, en el momento en que la Acción Católica proclamaba sus deseos de ocuparse de los problemas obreros y de las cuestiones sociales. Se desencadenó una áspera polémica entre la prensa del régimen y el Observatore Romano, y culminó el 29 de junio con la encíclica Non Ambiano Bisogno, que criticaba el espíritu y la doctrina del fascismo y reprochaba su ingratitud a un partido que, a juicio del mundo entero, había obtenido de las relaciones amistosas con la Santa Sede, tanto en el país como fuera de él, un aumento de prestigio y de crédito que pareció excesivo a muchos en Italia y en el extranjero, como también por nuestra parte había sido excesivos el favor y la confianza. Después de haber tachado de ilegítimo el juramento fascista impuesto a los niños, el Papa, comprendiendo que el juramento y el carnet del partido son para muchos los requisitos de la carrera, del pan y de la vida, pedía a los católicos que jurasen fidelidad al Duce, formulando y poniendo en práctica la restricción mental excepto las leyes de Dios y de la Iglesia o excepto los deberes de buen cristiano. De todas partes surgieron las adhesiones a la encíclica, calificada por Mussolini de verdadero llamamiento al extranjero. Se decretó la incompatibilidad entre la afiliación al fascismo y la adhesión a la Acción Católica, y los extremistas del régimen hablaban abiertamente de denunciar el concordato. No obstante, se llegó al apaciguamiento en agosto de 1931, en parte bajo la influencia de Arnaldo, hermano del Duce. La Acción Católica, puesta de nuevo bajo el control exclusivo de los obispos, se limitaba a sus objetivos peculiarmente religiosos, renunciando a la acción sindical. De igual manera, en los círculos juveniles se prohibió toda actividad de orden atlético o deportivo. En señal de reconciliación, el 9 de enero de 1932, el Papa confería a Mussolini la condecoración de la Escuela de Oro, y el 3 de marzo, el cardenal Pacelli recibía el collar de la Nunziata. En lo sucesivo, las relaciones entre la Iglesia y el Estado iban a seguir siendo correctas. En la génesis de lo que se ha podido llamar la Segunda Conciliación queda un punto no muy claro. Y Mario Micirolli ha escrito a propósito de esto que los procedimientos seguidos en las negociaciones continúan envueltas en el misterio y no se supo jamás a quién fueron confiados. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestro blog www.spainhistoryteacher.com y dejar tus comentarios, así como plantear nuevos temas, o bien puedes enviarnos un correo electrónico a la dirección de oscar@spainhistoryteacher.com.